Bienvenidos panitas a un video más. Hoy es un día muy importante porque Holguín está, como pueden ver, la gente de Holguín está en la calle y es que está sucediendo un acontecimiento que solo ocurre una vez al año. Bueno, en realidad son dos acontecimientos: la Feria Internacional del Libro y el Festival de Teatro Joven. Quédate en este video si quieres descubrir las ofertas tan buenas o no sé, yo no te voy a adelantar nada, tú te tienes que quedar para enterarte de cómo está la Feria del Libro y para que aprecies las obras del Teatro Joven, porque esto es muy importante, esto pasa muy poco. Yo no podía dejar de grabar esto, por eso yo llevo días en la calle grabando, documentándolo todo para que tú no te lo pierdas, mi pana. Yo no podía dejar que tú te perdieras eso, ¿tú me entiendes? Yo pienso siempre en ti. Entonces, vamos a retroceder en el tiempo porque esto no empezó hoy, yo llevo días en esto. Bienvenidos a la Feria del Libro de Holguín. Bueno, en el primer estanquillo que vimos, el tema es un poco político, revolucionario. Es lo que vi en el primer estante. En el segundo, lo que hay es como juguetes, cosas de oficina, papelería. Debo de decirles que este es el primer día, creo que la feria aún no se ha inaugurado, por eso no todos los estanquillos están llenos, se van llenando conforme van pasando los días también, porque bueno, las personas vienen desde otras provincias, de otros lugares, y por eso demoran un poco en llegar, pero ya tiene vida la feria, que esto a veces no sucede así, se demora un poco más. En el estanquillo de los juguetes venden estas gafas tan buenas, 50 pesos. Díganme qué les parecen, a mí me parece un precio justo porque miren qué nivel de glamour yo tengo ahora mismo, por favor. Mira la foto. Mis amigos, todos con gafitas. La Feria del Libro en Holguín se desarrolla en 3 lugares fundamentales. 2 de ellos están ubicados en el centro de la ciudad. El principal es alrededor de todo el Parque Calixto García. El segundo se encuentra dentro de la Plaza de la Marqueta. Y por último, el más alejado del centro de la ciudad, que es el recinto ferial Expo Holguín. Cabe destacar que en los 3 lugares casi siempre venden lo mismo. Vamos a salir en YouTube. A YouTube. Sí, van a salir, sí. Pero la Feria Internacional del Libro no comienza en Holguín, obviamente, comienza en La Habana y allá su sede central es El Morro, por lo que siempre ha existido la creencia de que por allá se quedan los mejores títulos. Y yo pienso un poco que es verdad, porque este año fue muy, pero que muy difícil encontrar títulos célebres de autores reconocidos y los que habían estaban en un precio poco accesible, digamos. Estoy de vuelta en la Feria del Libro. Ya hay más movimiento aquí, ya hay más cositas, ya hay más libros. Ya acabo de ver libros internacionales que esta mañana no había ninguno. Todo lo que había era política, historia de Cuba. Los precios, mi pana, los precios están potentes. Orgullo y Prejuicio, sin ir más lejos, 7.500. Les dejo la conversión aquí en la pantalla. 7.500. Convertido seguro que sale barato incluso, pero es casi el doble del sueldo de un cubano, ¿saben? Entonces está potente el precio. Aclararles que hoy es día 20 de marzo, la feria inicia hoy. Ay, mira qué luz más bonita. Ay, no, espérate, si me quedo aquí. La feria se está inaugurando, ahora mismo son las 6. 6:30, 8, 7 ya. No. Sí, ya van a ser las 7 de la tarde y ahora es que se está inaugurando. Si lo escuchan, esa voz que se oye de fondo es la voz de los locutores. Pero vamos a seguir viniendo, seguir viniendo durante estos días porque no solamente está la Feria del Libro ocurriendo en Holguín, sino que el día 22 empieza el Festival de Teatro Joven y por supuesto que vamos a ir y lo vamos a ver en este video.
Así que quédate hasta el final para ver cómo está todo eso, porque déjame decirte que el Festival de Teatro Joven es súper importante. En Holguín casi no se hacen presentaciones de este tipo, del tipo dramático, se hacen más bien presentaciones del teatro lírico, de ecodanza y cosas así, pero lo que es teatro dramático se hace bien poco y por eso es todo un acontecimiento en la ciudad. Del 20 al 24 de marzo, con la gran diferencia. Si se fijan bien, por ahí arriba está la bandera de Brasil y es porque este año la feria homenajeaba a este país. Pero deben haberlo hecho a través de actos o algo así, porque yo literatura de ese país no encontré. Yo no voy a decir nada, tal vez fui yo, pero yo no voy a decir nada, ¿eh? Ando sorprendida porque no sé, ustedes han visto la cantidad de gente, la cantidad de amantes de la literatura que hay desplegado en la ciudad de Holguín. Yo estoy maravillada, una ciudad muy culta sobre todas las cosas. Y por si se lo preguntan, pues no se va la corriente estos días en el parque, por lo menos en el horario nocturno no la van a quitar, porque ahora mismo ya al bloque del parque, que es como se le llama aquí te dividen en bloques, ¿no? Yo soy del bloque 3, el parque es el bloque 1. Bueno, al bloque 1 ahora mismo no le corresponde corriente, pero evidentemente por la feria, pues no la quitan, la mantienen. Ya se la quitarán a otra gente que no le toque. Segundo día de la Feria del Libro y ya casi todos los estanquillos están armados. Yo ya compré unas cositas, pero se las voy a enseñar más tarde. Les voy a hacer un haul de todo lo que me compré en esta feria y solo les voy a adelantar que yo, como ya les he comentado, soy una persona que ahorra, una persona que piensa bien sus gastos, por lo tanto voy a buscar las ofertas más interesantes. Quédate hasta el final para ver qué encuentro de bueno. Están vendiendo muchos juguetes y cosas así, pero no es como tal parte de la feria, son trabajadores por cuenta propia que los autorizan a vender estos artículos. Y hay muchas cosas chinas, muchos libros pseudocientíficos, algunas cositas raras que se las voy a mostrar. Vamos. Sinceramente yo estoy sufriendo, quiero comprarme las cosas más absurdas. Bueno, ya van a ver cuando les muestro una de las cosas que me compré, que no tiene aparentemente ningún sentido, pero para mí se lo tiene. Yo estoy cumpliendo mis sueños de niña, me quiero comprar un puzzle. Deja ver si encuentro uno grande, porque quiero uno grande, tampoco de niños, claro. Caminar por la feria me hizo recordar por qué me hacía tanta ilusión venir cuando niña. Pero también me hizo entender a mis padres cuando tenían que decirme que no, que simplemente no podían. Además, me sembró la duda de saber si es normal que las ferias de libros estén tan enfocadas en los niños y que hayan tan pocas opciones para adolescentes y adultos. Y los precios de la feria del libro no se escaparon de la inflación. Fueron poco accesibles tanto para padres que llevaban a sus hijos, como para los adultos que quisieran comprarse algún nuevo volumen. Sin ir más lejos, miren este libro de cocina que cuesta 3,000 pesos, lo mismo que cuesta un cartón de huevos. Irónico, ¿verdad? Algo que a mí me pareció raro durante los primeros días y que siempre me ha parecido raro es que en estas ferias hayan tantas cosas de papelería, ¿no? Porque bueno, la feria del libro, que tienen que ver las cosas de papelería con la feria del libro. Pero según estoy investigando, en las primeras ferias de la historia no eran como tal para vender libros, sino para vender productos para hacer libros, en plan tinta, papel. Entonces, tiene su historia, mi pana. No es que aquí te estén metiendo eso de relleno, no. Es que eso tiene su evolución histórica. Interesante. Lo que sí no sé, no entiendo es por qué venden juguetes, ¿no? Pero bueno, me parece bien, me parece bonito, ¿no?
Si alguien sabe por qué venden juguetes en la Feria del Libro, por favor que me lo informe, que me lo deje saber en los comentarios. Yo estoy súper sorprendida porque hace tiempo que no veía la ciudad, el centro, con tanta vida. La verdad es que no. Debo decir que lo estoy pasando fatal porque hay unos juegos de colorear que valen 2.500 pesos y mi instinto de adulta responsable no me dejan comprármelo. Y nos vamos para el Portazo, mis panitas, sí. El Portazo es un grupo de teatro matancero y la obra que vamos a ver se llama El Baracutey, otro bufo cubano. Ustedes saben que el teatro bufo es un teatro satírico, incluso musical, que tiene algunos personajes que son muy característicos. Entonces vamos a disfrutar de esta obra que a mí me gusta cantidad. A mí esta mezcla de sátira con musical me gusta bastante. Y les voy a estar mostrando todas las imágenes. Voy a salir de noche por ustedes. Por nada, por nada. Ustedes si quieren le dan like y eso, ¿no? Porque llevo días grabando y encima voy a salir por la noche. Esta es la única obra de teatro que voy a poder poner en el video porque ya hoy es viernes, mañana es sábado y el video lo voy a subir el domingo. Es decir, que yo mañana me voy a pasar el día editando. Entonces, no me pidan más. Yo soy una persona con limitaciones de tiempo y además que quiero editar bien bonito este video, así que, por favor, necesito tiempo para que surja mi creatividad. Todavía me falta grabarles el haul. El haul de la Feria del Libro. Mis momentos humildes, caballeros, sí, haciendo hauls de la Feria del Libro. Bueno, eso lo voy a hacer mañana, así que ustedes todavía no lo habrán visto en el video. Quédate para que no te pierdas lo que yo me compré en la Feria del Libro, mi pana, porque mis compritas siempre son, mira, una cosa fina. Por cierto, vamos a llegar 1 hora y media antes de la función, porque somos gente muy puntual. La función empieza a las 10 de la noche. Para empezar les cuento que me encantó la obra y ahora les voy a explicar un poco de qué trató. Baracutey es una palabra de origen criollo y hace referencia a una persona que anda sola o sin pareja. La obra transcurre en un solar donde los personajes típicos del bufo, como lo son el negro, la mulata, la china, el gallego, representan situaciones y problemáticas típicas de la sociedad cubana, siempre desde el humor, la sátira y la música, que lo hacen espectacular. Se las recomiendo muchísimo a todo el que tenga la oportunidad que vaya a verla. Y ahora sí, llegó el momento que todos estaban esperando, mi haul de la Feria del Libro. Cosas que compré para mi papá. Bueno, este es un pegamento en barra bastante pequeñito que me costó 200 pesos y esto es una silicona líquida que sirve para pegar madera, plástico, una pila de cosas, y este me costó 400. Esto él lo quería, le hace falta para sus cosas, no sé, y bueno, al menos en esta feria lo pude encontrar, ¿no? Porque normalmente yo no veo estas cosas, ¿no? Cinta adhesiva, precinta de toda la vida, yo me la compré porque esto hace falta, ¿saben? A veces uno necesita estas cosas y no las tiene y dije, déjame comprármelas. 150 pesos, señores. Unas tijeras. Porque en mi casa siempre hay tremenda brete con las tijeras. Aquí vivimos para, oye, ¿dónde está la tijera? ¿Dónde está la tijera? Bueno, ya yo tengo mi tijera. Y aquí no quiero brete con la tijera. Este incienso de frutas para mi mamá. 400 pesitos, mi pana. Está caro. Yo digo que esto está caro, pero los inciensos estaban caros todos. Esta fue la mejor oferta que encontré porque son 20 inciensos por 400 pesos, pero habían otros de 10 en 250 hasta en 300. Andas a la cara. Y bueno, ahora les voy a mostrar los 2 únicos libros que me compré en la feria. Sí, señores, solamente me compré 2 libros.
El primero, Caricatura Cubana Contemporánea. Este libro me lo compré porque costaba $1, literalmente $1. Yo entregué una monedita así y me dieron el libro. Fíjate que después le dije al hombre, mira, toma 5 pesos y dame 2 más para regalarlos porque ya solo quedaban esos y $1. Este libro tan bueno de caricaturas, me parece una locura, está lindísimo, tiene cosas muy graciosas. Mira, la portada dice, su novia lo engaña con un extranjero. Y dice el otro señor, ¿no? Menos mal, si lo llega a engañar con uno de aquí, ya lo hubiera matado. ¡Oh! Alta comedia, mi pana. No, pero estos libros son muy divertidos y muy bonitos. Mira. El segundo libro es el libro de un amigo, Nelson Beatón, Nelsito, que es un dramaturgo holguinero que ganó un premio con esta obra, que es una obra de teatro para niños, y la presentó en esta feria y tuve el placer de ser una de las primeras en comprarlo. 60 pesitos me costó esta maravilla, esta joya de la literatura cubana. Una carpetica, sí, porque yo no tengo de esto y siempre ando con los papeles doblados y dije, deja coger vergüenza, y me la compré. 250 pesos. Hay que pagar caro tener los papeles lisitos, ¿eh? Y ahora, una de las cosas que más ilusión me hizo. Un puzzle de Bambi. Y no es solo un puzzle de Bambi, sino que es un puzzle de solo 54 piezas. Caballero, yo quería uno grande. Yo andaba buscando un puzzle grande, pero no había. Y bueno, vi este que me costó 250. Dios mío, hay un tornado aquí, ¿qué es esto? Hay una ventolera aquí. Costó solo 250 pesos. Y es muy lindo, miren qué bonito Bambi. Uy. Ay no, me encantó, me encantó. De hecho, no sé si lo voy a abrir, porque yo soy de esas que se compra las cosas y luego no las quiere tocar para que no se le echen a perder, porque sabe que si las abre se le van a echar a perder porque es una descuidada. Un libro de colorear del Rey León. Me encanta, miren qué grande, es súper grande este libro. Y me costó 300 pesos, es una ganga. Los libros de colorear estaban entre 600 por ahí. Con unas calcamonías. Esto fue lo que me convenció, porque a mí me encantan las calcamonías. Yo tengo un vicio de calcamonía, caballero. Ay, me encantan. Y pues miren qué grande. Y por supuesto, si me compré un libro de colorear, me tuve que comprar unos colores, porque yo no tenía. Y esto me costó carísimo. Esto fue lo más caro que pagué. 500 pesos estos lápices de colores. Pero miren qué bonitos. La voy a pasar muy bien coloreando mi librito. Los haters dirán que soy una niñata, pero mira, una niñata feliz. Y por último, la cosa más random que compré, pero que me encantó. No sé ni cómo hacer que se vea completo. Pero bueno, esto es un afiche para hacer un árbol genealógico. Miren, trae de todo. Lo compré por el módico precio de 15 pesos cubanos. ¿Qué? Ya no me cuesta eso, yo tenía que comprarlo. Entonces, miren, lo trae todo. Trae las caritas para que tú organices a tu familia. Trae las ramitas para que establezcas los lazos. Los nombres de papá, mamá. Y además unos simbolitos para establecer las relaciones. ¡Qué bonito! Esto, ustedes dirán, ¿para qué coño Katy compró esto? Bueno, esto tiene un sentido, lo que lo van a descubrir más adelante. Tranquilos, tranquilos. Espero que te haya gustado el video de hoy. Déjame saber en los comentarios qué piensas de esta feria del libro, del festival de teatro, cómo es en tu país, esto sucede por allá, por aquellos lares, cómo es. Suscríbete, dale like al video que no te cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Me fui.